buenos días. El día de hoy voy a presentar la conferencia sobre los lineamientos para el plan de vigilancia y prevención y control del COVID-19 en el centro de trabajo. Mi nombre es Anabel de las Nieves Parigalindo, abogada especialista en Derecho Civil, con 12 años de experiencia en el Estado peruano y tengo experiencia en estudios privados y actualmente socia del estudio de ley y abogados. El día de hoy vamos a implementar lo más importante y aquellos aspectos fundamentales para poder establecer los planes de vigilancia en los centros de trabajo. Para ello vamos a definir qué es un plan para la vigilancia y prevención y control del COVID. Es un documento que contiene las medidas que deberán tomar para vigilar el riesgo de exposición del COVID-19 en el lugar de trabajo, el cual debe ser aprobado previo reinicio de las actividades. Su objetivo general es establecer los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición al COVID-19, mediante los objetivos específicos, que es establecer estos lineamientos para el regreso y reincorporación al trabajo y garantizar la sostenibilidad de las medidas de vigilancia, prevención y control adoptadas para evitar la transmisibilidad del COVID-19 en los centros de trabajo. Su base legal. La base legal es la establecida por la misma resolución 239/2020 y las distintas modificatorias. ¿Quiénes están obligados a implementar estos planes de vigilancia? Están obligados todos los centros de trabajo, sean personas naturales y jurídicas que desarrollen actividades económicas, los servidores y funcionarios del sector público y personal con vínculo laboral y contractual del sector público o privado según corresponda. ¿Cuál es la responsabilidad de los empleadores? La responsabilidad de los empleadores es la de aplicar obligatoriamente los lineamientos establecidos en el plan de vigilancia, es decir, los empleadores se regulan a sí mismos mediante estos planes de vigilancia y control y por lo tanto tienen la obligación de cumplirlos. ¿Quiénes van a verificar, van a fiscalizar que se esté cumpliendo con los planes desarrollados por los mismos empleadores y los mismos centros de trabajo? Son la Superintendencia Nacional de Salud, la SUNAFIL, el MINSA y los gobiernos regionales del Estado peruano. ¿Qué debe especificar este plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19 en los centros de trabajo? Debe establecer, primero, el número de trabajadores. 2. El riesgo de exposición a COVID-19 por puesto de trabajo. 3. Las características de vigilancia, prevención y control por el riesgo de exposición. Aquí vamos a desarrollar un ítem importante para implementar los planes. Es cómo tú determinas el riesgo de exposición de cada trabajador según su puesto de trabajo, ¿no? Esto era una gran duda que asaltaba a todos los empleadores, ¿no? ¿Cómo yo voy a poder determinar esto? La resolución ministerial 239/2020 hace una clasificación. A continuación yo la desarrollo porque es muy importante y a partir de este ítem es que se van a aplicar o no las pruebas de COVID-19. Es así que esta normativa establece que existen distintos riesgos de exposición. Tenemos el bajo, el mediano, el de alta exposición y el muy alto. Para el bajo está relacionado para aquel personal que no tiene contacto cercano a más de 2 metros de distancia con el público en general. Un ejemplo sería los trabajadores administrativos, los trabajadores de áreas operativas que no atienden a clientes directamente, ¿no? Son personas con bajo riesgo de exposición
al COVID-19. En el caso del riesgo mediano de exposición, estamos ante trabajos que requieren un contacto cercano a menos de 2 metros con personas que no sabemos que están contagiadas o no, pero que por su función tienen alto contacto con el público. Un ejemplo claro serían los policías, las fuerzas armadas, los conductores de vehículos, ¿no? Son aquellos que prestan servicio durante la emergencia sanitaria o aquellos trabajadores de limpieza. Riesgo alto de exposición. Son trabajos que tienen contacto con fuentes conocidas y sospechosas de COVID-19. Son, por ejemplo, los trabajadores de limpieza del área de COVID-19, los conductores de las ambulancias, los trabajadores de funerarias, aquellos que están involucrados en la preparación, cremación y entierro de cadáveres, que se sepa y que tengan conocimiento que tienen contagio del COVID-19. Y por último, tenemos los trabajos con riesgo de exposición muy alto, ¿no? Se refirió a trabajos que tienen contacto directo con casos de COVID-19. Los trabajadores de primera línea son aquellos que realmente trabajan contra médicos, enfermeras que atienden a pacientes diagnosticados con COVID-19. Son los de riesgo de exposición muy, muy alto. De acuerdo a este nivel de riesgo es que se distribuyen los equipos de protección. Por ejemplo, para el caso de riesgo mediano y bajo, como precaución tienen que utilizar mascarillas quirúrgicas. Para los casos de riesgo alto de exposición, están obligados a utilizar respiradores N95, gafas de protección, los guantes de protección biológica y trajes para la protección biológica. Y para los trabajadores de riesgo muy alto de exposición, médicos y enfermeras de la primera línea, tienen que utilizar respiradores N95, las caretas faciales, las gafas de protección, guantes de protección biológica, los trajes para la protección biológica y botas de protección biológica. Cabe precisar que esto ha sido reincorporado en forma posterior a la expedición de la Resolución Ministerial 235-2020, pues estos lineamientos han sido modificados de acuerdo a las necesidades. Otro ítem interesante y muy importante para la definición de los planes de control y vigilancia del COVID-19 son los trabajadores con factores de riesgo para COVID-19. Cabe precisar que esto ha sido modificado en 2 oportunidades, ¿no? Han sido modificados los años. A continuación vamos a hacer las precisiones. Por ejemplo, ¿quiénes son estos trabajadores con factores de riesgo? Son los mayores de 65 años. Al inicio fueron 60 años y luego se corrió un poco más este periodo, llegando a ser mayores de 65 años. Aquellas personas que tienen hipertensión arterial no controlada. Aquellas personas que sufren de enfermedades cardiovasculares graves. Las personas que sufren o han sufrido cáncer. Aquellas personas que sufren de diabetes mellitus. Aquellas personas que sufren de asma moderado o grave, aquellas personas que sufren de insuficiencia renal crónica, tratamiento con hemodiálisis, aquellas personas que tengan tratamiento inmunodepresor o enfermedades y aquellas personas que tengan un índice de masa corporal de 40 a más. Cabe precisar que al inicio, la 239-2020 señalaba que
eran trabajadores con factores de riesgo aquellas personas que tenían de índice de masa corporal más de 30. Esto ha sido modificado posteriormente por la resolución ministerial 283-2020, MINSA, que finalmente establece quiénes son aquellos trabajadores con riesgo para el COVID-19. Otro punto fundamental para los planes de vigilancia, prevención y control del COVID es el profesional de salud del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, establecidos por 239-2020 del MINSA y por la resolución ministerial 265-2020 del MINSA. En esta normatividad se crean los puestos de trabajo para el médico y enfermera especialista en salud ocupacional encargados de la control y prevención del COVID-19. La resolución ministerial 239-2020 MINSA establece que el profesional de la salud es aquel que cumple la función de gestionar o realizar la vigilancia de salud de los trabajadores dentro de un centro laboral, teniendo en cuenta que estos pueden ser médicos o enfermeras. La 239-2020 establecía que a partir de los 20 trabajadores se tenía que contar con una enfermera. Posteriormente esto ha sido modificado por la resolución 265-2020. Es así que tenemos el siguiente esquema en el cual claramente se establece lo siguiente, ¿no? El responsable de seguridad y salud de los trabajadores puede ser el empleador, el licenciado en enfermería o el médico. El centro de trabajo tipo 1 son aquellos que no están incluidos en el Decreto Supremo 00398 SA, que es hasta 20 trabajadores. Son aquellos trabajos que no implican mayores riesgos y que no tienen la obligación de implementar la SCTR. Luego tenemos el tipo centro de trabajo tipo 2, incluidos en el Decreto Supremo 0098 SA, hasta 20 trabajadores que tienen por obligación implementar el seguro complementario de trabajo de riesgos, tienen por obligación tener como un profesional de la salud a un licenciado o licenciada en enfermería. Posteriormente, tenemos el centro de trabajo tipo 3, que está dentro del rango de 21 a 100 trabajadores y tienen por obligación que un profesional de la salud, en este caso una licenciada en enfermería y el empleador, tienen que vigilar y velar por la implementación y cumplimiento de los planes de vigilancia contra el COVID-19. Posteriormente tenemos el centro de trabajo tipo 4, que está establecido en el rango de 101 a 500 trabajadores que tienen por obligación tener y contar con un médico especialista en salud ocupacional o medicina de trabajo, magíster o egresado de maestría en salud ocupacional. Estos centros de tipo de trabajo 4 deben contar con un diplomado universitario en salud ocupacional como mínimo. Luego tenemos el centro de trabajo tipo 5, que es más de 500 trabajadores. En este caso, la labor del médico debe superar las 36 horas semanales, incluyendo la jornada de guardia, diurna y nocturna, y por cada 1000 trabajadores debe contarse con un profesional adicional. Entonces, estas son las obligaciones de contar con profesionales de la salud, tanto licenciados en enfermería como médicos especialistas en salud ocupacional por cada centro de trabajo. La resolución 239-2020 MINSA establece la estructura de los planes de vigilancia, prevención y control del COVID-19, ¿no? Esta estructura consta de 11 ítems que a continuación vamos a pasar a describir. El primer ítem es datos de la empresa, la razón social, el RUC, la dirección y otros.
con la finalidad de identificar qué empresa o qué persona natural o jurídica está implementando el plan, ¿no? Asimismo, identificar si esta empresa se encuentra en esta zona de riesgo, como Loreto, Piura, Chiclayo. El segundo ítem son los datos del lugar de trabajo, en específico las sedes. Puede ser que una empresa tenga una sede en Lima, una sede en Chiclayo, una sede en Chimbote, entonces se tiene que establecer las sedes de las personas jurídicas. Como tercer ítem tenemos los datos del Servicio de Seguridad y Salud en el trabajo, relacionado a los médicos y enfermeras que brindan el servicio de prevención del COVID-19 dentro de los centros de trabajo. Como cuarto ítem tenemos la introducción de nuestro plan de vigilancia y prevención del control del COVID. Como quinto ítem tenemos los objetivos de mi plan. Como sexto ítem tenemos la nómina de trabajadores por riesgo a la exposición del COVID. Conforme, ya lo expliqué en diapositivas anteriores, si es bajo, mediano, alto o muy alto. Como séptimo ítem tenemos a los procedimientos obligatorios de prevención del COVID-19 dentro de los centros de trabajo. Como octavo ítem tenemos el procedimientos obligatorios para el regreso y reincorporación al trabajo de los trabajadores de mi centro laboral. Finalmente tenemos casi terminando el noveno ítem, que es el de la responsabilidad del cumplimiento del plan. ¿Quiénes son los responsables del cumplimiento del plan? ¿Quiénes están inmersos? ¿Quiénes deben acatar y deben hacer cumplir estos planes, ¿no? Y como décimo y penúltimo ítem tenemos el presupuesto del proceso de adquisición de insumos para el cumplimiento del plan. Esta emergencia, este caso fortuito, este evento de fuerza mayor de la naturaleza ha obligado a que los empresarios dispongan de un presupuesto para implementar la prevención del COVID dentro de los centros de trabajo, ¿no? Y como onceavo ítem tenemos el documento de aprobación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Es así que son 11 los ítems de la estructura conforme lo hemos desarrollado en estas tres últimas diapositivas. Yo elaboro este plan de vigilancia y prevención y control del COVID conforme a los lineamientos y el contenido establecido por la 239/2020, pero ¿dónde registro este plan? Bueno, este plan se debe registrar en el sistema integrado para el COVID-19, que es el SISCOVID, el mismo que se está a cargo del MINSA. Al inicio no sabía dónde se iba a presentar, hubo ciertos vacíos, se emitieron resoluciones posteriores tratando de aclarar ciertos temas, ciertos puntos. Finalmente, a finales de mayo, se implementa por primera vez el registro de solicitud de los planes del MINSA, ¿no? Este plan de vigilancia y prevención del control de salud de los trabajadores con riesgo de exposición del COVID-19. Al inicio, quiero precisarles que como empresa nosotros hemos implementado distintos protocolos. Era más fácil, era mucho más amigable, inclusive elaboramos un material para el registro, ¿no? Ingresábamos a la página saludtrabajominsa.gov.p, seleccionábamos ingresábamos, seleccionábamos, indicábamos, escogíamos el rubro conforme, ¿no? Para la reanudación de las actividades dentro de lo establecido en el Decreto Supremo 080/2020 de la PCM, etapa hacia una nueva convivencia. Posteriormente cargábamos la información, el RUC, la razón social, la región, ¿no? Como paso 5 adjuntábamos los planes de lineamiento elaborado en PDF, y también se descargaba una planilla, ¿no? Para poder registrar a los trabajadores. Inmediatamente después de esto nos salía un ítem que decía vigilancia y prevención en la salud de los trabajadores, nos daban gracias,
y a los 2, 3 días nos llegaba nuestra certificación de registro de plan. Lamentablemente, ante los distintos reclamos a nivel nacional por los distintos sectores económicos, es que esto cambia, ¿no? Digo que cambia porque es un poquito más complicado el registro de los planes ahora, no es tan fácil como se estuvo haciendo. Es por eso que a partir del jueves de la semana pasada se hace un nuevo registro de solicitud de MINSA. Ya no es tan fácil, ya no tengo que cargar el plan en PDF, lo tengo que registrar paso por paso. Entonces, a continuación, es la parte más difícil y yo les quiero decir que como persona encargada de la implementación de los planes de distintas empresas, me he visto en la necesidad de desarrollar esta documentación, esta guía, porque no existe por parte del Estado peruano, no existe por parte del MINSA. Entonces, hemos ido aprendiendo y desarrollando el registro de este plan, ¿no? O sea, yo he buscado y bueno, he tenido que hacer, hemos aprendido haciendo. Es así que el nuevo registro se encuentra en la misma página, la página a saluddetrabajominsa.gov.p. Tenemos que solicitar e ingresar a esta parte que está en el círculo rojo. Posteriormente ingresamos nuestro RUC, colocamos la clave de la empresa que nos han asignado, ¿no? Y en caso de no tener todavía registrado nuestra empresa, hacemos clic en nueva empresa, llenamos los datos y nos va a llegar a nuestro correo electrónico una clave que una vez que se demora, dependiendo de la carga que tenga la red, se demora 1 o 2 días, nos llega, ponemos el RUC, ingresamos la clave y iniciamos la sesión. Iniciamos la sesión y no sale nada. Nos sale, por ejemplo, esta parte, ¿no? Dice Plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19. Hacemos clic en esta parte y nos va a salir lo siguiente, ¿no? Nos sale una sábana, ¿no? Por así decirlo, en el cual, a continuación, se puede visualizar 24 pasos, ¿no? 24 pasos. Tenemos el paso 1, el paso 2, el paso 3, el paso 4, 5, así es, llegando hasta el número 24, ¿no? Que tenemos que descargar distinta información, ¿no? Información que tiene que ser desarrollada por especialistas, ¿no? Son 24 pasos y de hecho un video a esta parte porque nadie me sabía explicar, nadie me sabía decir cuál es la diferencia. Entonces, haciendo el registro de los distintos planes es que nos damos cuenta de que este cambio, ¿no? Es un cambio fundamental. Posteriormente a esto, voy a empezar a desarrollar paso por paso por esto. Esto es lo importante de esta ponencia, ¿no? Que te voy a enseñar a desarrollar cómo tienes que registrar tu plan. A continuación, pensamos con el paso número 1, ¿no? Este paso número 1, que es datos de la empresa o entidad pública, ¿no? Hacemos clic en datos de la empresa y entidad pública, hacemos clic, e inmediatamente nos sale lo siguiente. Nos salen los siguientes rubros. Estamos en el rubro de abastecimiento de productos farmacéuticos, somos una farmacia, si somos un establecimiento de salud, que puede ser un servicio odontológico, asistencia o cuidado de personas, prestación laboral profesional empresarial, donde estamos incluidos los abogados, el sector público, todas las que están incluidas dentro del Decreto Supremo 046-2020 PCM, el 094-20 de la PCM, el rubro construcción y el de servicios, que es el 101-2020, que es la que finalmente modifica la anterior plataforma y lo hace un poquito más complicado el registro del plan. Finalmente ingresamos, en este caso yo estaba registrando un centro odontológico de persona natural, e ingresamos, ¿no? Ingresamos a la prestación de servicios y como verán lo siguiente, tenemos datos del sector, de un sector que es el Ministerio de Salud, la actividad es la prestación profesional empresarial que garantiza los servicios del artículo número 2,
Registramos el RUC, la razón social, el tipo de persona, en este caso una persona natural, era una persona de Loreto, ¿no? Y como continuación ha hecho un screenshot de esta parte, ¿no? Como todo lo que tiene esta sala, ¿no? Todos los datos, ¿no? La provincia, el distrito, que es fundamental para señalar que si estamos dentro de una población de riesgo, ¿no? Se consigna la dirección, que sale en forma automática una vez colectamos el RUC, sale la razón social, sale la persona natural. Es necesario tener en cuenta que tenemos que poner el DNI de nuestro representante legal, ¿no? Y algo fundamental importante, que tenemos que consignar el correo electrónico del representante legal o de la persona que esté encargada de la implementación de los planes de vigilancia. Tiene que ser un correo que tenga una muy buena precisión, ¿ya? Yo sugiero que sea Gmail, Hotmail, no que sea de las institucionales, porque tenemos errores de que consignamos este correo electrónico, la información no llega, ¿no? La información no llega a la certificación, lo que nosotros estamos esperando no llega. Entonces, yo sugiero colocar un Gmail y que sea consignado con mucho cuidado, ¿no? Posterior a esto, vamos a poner, como ya les expliqué, los datos de la empresa, una vez más, el sector a lo que se encuentra relacionado mi empresa, la actividad que estoy desarrollando, el RUC, la razón social, el tipo de persona, el departamento, la provincia, el distrito, la dirección exacta, el DNI, el número del representante legal, los apellidos y nombres, ¿no? Esta es información todo relacionado al ítem 1 de la estructura del plan de vigilancia, datos de la empresa y datos del lugar del trabajo, ¿no? Posteriormente tenemos el paso número 2, datos del lugar de trabajo. Entonces aquí, cuando hacemos clic en el paso número 2, datos del lugar de trabajo, tenemos que registrar si nuestra empresa tiene una sola sede o estamos tratando de varios proyectos, ¿no? Entonces, nosotros registramos las sedes que tenga nuestra empresa. Puede ser que sea una empresa que en Lima, pero tiene su sede en provincia, o una empresa que tenga su sede en el Callao, pero tiene su principal en el Callao y su sede la tiene en San Juan de Lurigancho. Entonces, tenemos que registrar cada una de las sedes. Registramos de esta forma. En este caso solo tenía una sola dirección, no es necesario agregar una sede, pero en caso de que quiera agregar una sede, hago clic en agregar una sede y vamos a poder agregar. Tercer paso. Recuerden que son 24 pasos y estamos en el tercero. Tenemos que consignar los datos del servicio de seguridad salud de los trabajadores, ¿no? Vamos a hacer clic y vamos a ver si estamos dentro del anexo 5 del Decreto Supremo 003-98 o si no. Si estamos, sí, en este caso era un centro odontológico, que sí, pues estaba dentro del anexo, es una profesión, un trabajo con riesgo, por lo tanto, sí estaba dentro de este ítem, ¿no? A continuación tenemos el cuarto paso, que es el dato del servicio de seguridad salud de trabajadores, ¿no? El total de trabajadores propios y terceros. Entonces, esta información se consigna. Si está dentro de la actividad de riesgo, tenemos que escoger, ¿no? Dentro de qué actividad se encuentra, ¿no? Acá he hecho un screenshot de todas las actividades que se consigna en esta página, que son las actividades de mantenimiento de orden público, seguridad, que es el serenazgo, actividades de periodistas, de campo, construcción de máquinas, electricidad, gas, vapor, explotación de minas de carbón, minas, extracción de madera, extracción de minerales metálicos, extracción de otros materiales, todo lo que es relacionado a minas, fabricación de otros productos minerales no metálicos, fabricación de productos químicos. La lista continúa, que es la fabricación de productos derivados del petróleo, del carbón, fabricación de productos metálicos, fabricación de productos plásticos, fabricación de sustancias químicas industriales, fabricación de textiles, fabricación de vidrios y productos de vidrio, industria básica del hierro y acero, industria básica de metales no ferrosos,
industria de cuero y productos de cuero, industrias del tabaco, inspectores judiciales, inspectores de trabajo, supervisores, etc. Entonces va creciendo. Entonces es un listado en el que desarrolla qué actividades las que estamos desarrollando, ¿no? Si una industria básica, de madera, pesca, manipulación de carga de transporte, producción de petróleo, refinerías de petróleo. Entonces se hace un diagnóstico. Entonces en este caso yo estaba registrando la de un centro odontológico, por lo tanto puse servicios médicos y odontológicos, que por lo tanto es una enfermedad, es una profesión o un trabajo de riesgo. A continuación escojo este ítem y paso a la siguiente página, hago clic y me sale el paso número 5, que es registrar el dato del servicio de seguridad y salud de los trabajadores, actividad de riesgo. Ojo, ojo. Acá hay un punto específico que te dice, si usted cuenta con sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y dice informar al MINSA. ¿Qué sucede? Que al momento de implementar estos planes de vigilancia y prevención y control del COVID, se tuvo relación que si tú tenías, todas las empresas tenían por obligación implementar el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Pero lamentablemente eso no ha sido así, ¿no? Porque siempre somos informales. Entonces, no se tuvo esto en cuenta al momento de implementar esta normatividad. Es así que posteriormente, con la resolución ministerial 283-2020, se toma en cuenta este pequeño detalle, ¿no? Entonces, se opta para aquellas empresas que no cuenten con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, se tiene que tener en cuenta el anexo 1 del presente documento, que es aquel que ya señalé, que es ese cuadro en que se clasifica el centro de trabajo número 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? En el que se tiene que tener una enfermera, que es, si es una actividad de riesgo, hasta 20 trabajadores. En el caso de que sea mayor, tiene que tener una enfermera con seguridad ocupacional y así como hemos desarrollado en la diapositiva anterior. Me refiero a este cuadro que se está visualizando. Entonces se tenía que implementar el sistema de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a este cuadro. En el caso de que sea hasta 20 trabajadores que no están incluidos en el decreto supremo 00391, es decir, con riesgo, se lo puede implementar el empleador, pero cuando superas, tiene que ser con una licenciada en enfermería. Y si es de 21 a 100, también tiene que ser con licenciada en enfermería, pero ya si superamos el 101 a 500, tiene que ser un médico de salud ocupacional, que es para los trabajos 4 y 5. Entonces acá claramente tenemos dos opciones. Ponemos sí o ponemos no. En este caso pongo sí. Si digo que sí, es que sí cuento con el sistema de seguridad y salud en el trabajo implementado. Mi empresa sí ha implementado esto. Entonces, si yo digo que sí hemos implementado, inmediatamente aparece esta página en el cual me piden como empleador, como centro de trabajo, que ha implementado el sistema, la política de seguridad y salud en el trabajo, nos piden enseñar distintos documentos. El primero es que tengo que adjuntar en PDF la política de seguridad y salud en el trabajo. 2. El reglamento de seguridad y salud en el trabajo. 3. El estudio de líneas base. 4. El plan anual de seguridad y salud en el trabajo. 5. El plan de capacitaciones. 6. El plan de monitoreo de factores de riesgo biológico, químico, físico y psicosocial. 7. La nómina del comité del sistema de seguridad en el trabajo. 8. Los datos de médico por 36 horas a la semana en empresas con más de 500 trabajadores u horarios de médico de empresas con menos de 500 trabajadores de conformidad a la resolución ministerial 571-2014 y nos piden todo esto a apuntar. Pero ¿qué sucedería si en vez de escoger que sí implementé, pongo un no? Si pongo no, tenemos que hacer lo siguiente. Nos pone no, no va a salir lo siguiente. Entonces paso a la siguiente diapositiva.
Pasamos al paso número 6, en el cual se establecen los datos del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es el siguiente. Entonces, en esta parte nos piden que registremos a los profesionales de la salud. En mi caso, era un centro odontológico, tenía 2 trabajadores y coloco 1, 2. Entonces, paso a agregar al profesional de la salud que va a vigilar la prevención y control dentro del centro de trabajo, lo agrego y me sale la siguiente ventanita. Me piden los datos del profesional. Tengo que consignar el número de DNI, su documento, la fecha de nacimiento, el apellido paterno, los nombres, la profesión, la especialidad, el número de colegiatura, si tienen RUC, email, la cantidad de horas semanales. Cabe precisar que tenemos que establecer que tiene que ser más de 36 horas. En el cargo de médico ocupacional debe ser más de 36 horas. Si superan los 500 trabajadores y si no supera los 500 trabajadores son 18 horas semanales que tiene que prestar un médico dentro del centro de trabajo. Una vez que llego al registro, agrego y guardo. Finalmente pasamos al paso número 7, en el cual vamos a registrar la introducción y los objetivos de nuestro plan. Entonces, registramos la introducción y el objetivo, que es lo que yo quiero lograr. Mi introducción respecto a cómo voy a prevenir el COVID-19 dentro de mi centro de trabajo, dentro de mi empresa. Señalo cuáles son los objetivos generales. Cabe precisar que estos objetivos generales salen en forma automática, no los tengo que llenar yo, a diferencia de la introducción, que sí la tengo que registrar por cada plan. Los objetivos salen en forma automática. Tenemos también el paso número 8, que es la nómina de trabajadores por riesgo de exposición del COVID-19. Paso número 8. Y es el siguiente, ¿no? Tengo que poner el código, es el número de DNI, ¿no? El puesto de trabajo, si es asistente, si es conductor, si es gerente general, gerente de operaciones. Consignarle el nivel de riesgo es bajo, alto. Si es gerente general, bajo, porque no. Si es conductor, medio. Si es un médico que trabaja en la primera línea de una clínica, sería muy alto, ¿no? Entonces se debe tener en cuenta el riesgo de exposición conforme a esta diapositiva y que también se encuentra contenida en la resolución 239 de la 2020, que establece los riesgos bajo, mediano, alto en exposición y muy alto, ¿no? Entonces, quería hacer la precisión que se debe tener en cuenta que bajo es que no tienen contacto cercano a 2 metros de distancia. Mediano, que requieren un contacto frecuente o cercano menor a 2 metros. Alto en exposición, un trabajo con riesgo potencial de exposición a fuentes conocidas o sospechosas de COVID. Muy alto, trabajo con contacto directo con casos de COVID-19. Entonces, siguiendo, continuamos con el registro en la plataforma del SIS-COVID del MINSA. El siguiente paso vendría a ser el paso número 9. Recuerden, son 24 pasos. Recién estamos en el paso número 9, que es el registrar la nómina de trabajadores por riesgo de exposición a COVID-19. Esta nómina de trabajadores por sede o por proyecto. A continuación, tenemos que sufrir una planilla. Esta planilla nos da, en esta parte de acá nos descarga una plantilla. Les quiero mostrar cuál es esta plantilla y también la vamos a anexar como materiales de esta conferencia. A continuación les muestro el modelo de planilla que propone el MINSA, ¿no? Que es el siguiente, que debe contener el apellido paterno, el apellido materno, los nombres, el régimen. ¿A qué nos estamos refiriendo con el régimen? Si son contratados, si son servicios no personales, si son casos. Se le asigna el número 1 para los que son contratados por el decreto 728, o sea, están en planilla. 2 para los que son CAS. 3 para los que son servicios no personales.
Tenemos que es tipo de documento 1, si es DNI, 2, 3, si es carnet de extranjería. Consignamos el número de documento, el correo electrónico de cada trabajador. Tenemos los teléfonos celulares, nos requieren los teléfonos celulares de cada trabajador. La modalidad de trabajo, si es presencial, si es con teletrabajo, ¿no? En este caso, si es presencial, es 1, si es teletrabajo, 3, ¿no? Los factores de riesgo. Se ha asignado, según la leyenda, distintas formas de factores de riesgo. Acá, por ejemplo, si tiene diabetes mellitus, si tiene asma, tiene coronavirus, perdón, si tiene cáncer, ¿no? Si tiene un inmunodepresor. A continuación les quiero mostrar la parte en la que se puede visualizar eso, ¿no? O sea, valor de factor de riesgo, ¿no? Si es mayor de 60 años, se le asigna el valor número 1, y si tiene una hipertensión arterial, número 2, enfermedad cardiovascular número 3, la diabetes. En caso de que no tengan ninguna de estas enfermedades, se le pone el número 12. Y si existe otra condición de riesgo que no se ha tomado en cuenta por la normatividad, se consigna el número 3. En este caso, todas estas eran personas que no tenían ningún riesgo. Por lo tanto, se le asignó como factor de riesgo el número 12. Luego se debe consignar el puesto de trabajo, señalando el nivel de riesgo para COVID. Si es muy alto, mediano, bajo. No, en caso de tener un contacto directo en la primera línea, médico de una clínica, es muy alto. Si es el conductor de una movilidad que se dedica a trasladar personal, será mediano, bajo para el gerente general, que va a tener muy poco contacto con el personal, porque de ahora en adelante todas las reuniones en su mayoría van a ser vía virtual, por Zoom. Entonces se les va a asignar. Se tiene que precisar si va a tener reinicio de actividades o va a ser teletrabajo. Y por último, se debe asignar la fecha de reinicio de las actividades. Entonces, esta es la planilla modelo que te manda el MINSA, que debes tú llenar para poder registrar tu plan de vigilancia. Una vez que tenemos llenada nuestra planilla, hacemos clic examinar y la elevamos. Inmediatamente se eleva la nómina y se queda registrada en el SISCOBIT. Una vez continuado con este paso, pasamos al botón siguiente, en el cual nos va a salir el siguiente paso. Estamos en el paso número 10. Recuerden que son 24 pasos. Entonces ya vamos en el paso número 10, ¿no? El paso número 10 es el procedimientos obligatorios de prevención del COVID-19, la limpieza y desinfección del centro de trabajo. Cada centro de trabajo es distinto por su naturaleza, por el objeto al que se encuentra dedicado, ¿no? Entonces, una vez hacemos clic a este paso número 2, sale limpieza y desinfección, sale en forma automática. Tenemos que escoger si es sin persona de limpieza, es decir, que los mismos trabajadores van a hacer la limpieza diaria, individual, de sus áreas de trabajo. 2, si contamos con persona de limpieza. Y 3, si nuestro servicio de limpieza se encuentra tercerizado. Entonces nosotros podemos escoger cualquiera de los casos. En el caso que yo estaba registrando, era una empresa que no contaba con servicio de limpieza, por lo tanto, sin personal de limpieza, los mismos trabajadores hacen limpieza de su sitio de trabajo, ¿no? Entonces, aquí aparece la siguiente ventana. En esta ventana se consignó cómo se iba a hacer la limpieza dentro del centro odontológico, no la limpieza, la automatización, ¿no? Eso se registra en forma particular por cada usuario. Entonces hacemos el siguiente y llegamos al paso número 11. En este paso número 11 se va a registrar los procedimientos obligatorios de prevención del COVID-19, la identificación de la sintomatología del COVID-19 previo al ingreso del centro de trabajo. Entonces, en forma automática, apretamos en el paso 11 y va a salir lo siguiente. La aplicación
de la ficha de sintomatología, ¿no? la que aparece en el anexo número 3 de la resolución 239/2020 del MINSA. Pues entonces acá hacen una división para las empresas no consideradas en el Decreto Supremo 0098 SA, para empresas que no implican un trabajo de riesgo. Entonces se aplica la siguiente ficha. Esta ficha es la ficha sintomatológica del COVID-19, en la que se pregunta que en los últimos 14 días calendarios ha tenido alguno de los siguientes síntomas, ¿no? La sensación de alza térmica, los tos, estornudo, el dolor de garganta, la congestión nasal, la expectoración, la pérdida del olfato, dolor abdominal, dolor en el pecho, desorientación, confusión, coloración en los labios, ¿no? Y bueno, se pregunta, se les indaga si han tenido contacto con personas de casos sospechosos o no, o si ha viajado al exterior o ha visitado un establecimiento de salud. Entonces, todo esto se encuentra en esta ficha sintomatológica. Posteriormente, si son para empresas que no son de tipo 1, que por lo tanto sí implica trabajo de riesgo, la situación cambia, ¿no? Entonces, automáticamente sale esta ventanita donde establece qué es lo que se tiene que hacer cuando no son de tipo 1. Por lo tanto, corresponde la aplicación de las pruebas de prevención del COVID, ¿no? Que es la aplicación de la prueba serológica o molecular, ¿no? Entonces, a los puestos de trabajo de muy alto riesgo y mediano riesgo es obligatorio, para los de bajo riesgo no es obligatorio la aplicación de estas pruebas. Entonces, consignamos la información y pasamos al paso número 15, son 24, ya estamos terminando. Entonces, acá se establece cuál es el procedimiento obligatorio para la prevención del COVID-19, que es el lavado y desinfección de manos obligatorio. Entonces, en forma automática sale, y yo digo, si es con profesionales de salud o sin profesionales de salud, en este caso en un centro odontológico, y no se tenía que tener la presencia de profesionales de salud para saber cómo se lavan las manos. Entonces, por lo tanto, escogimos esto, ¿no? Sin profesional de la salud. Siguiente paso es el paso 16, que son procedimientos obligatorios de prevención del COVID-19, sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo. Entonces, hacemos clic en el paso 16 y tenemos que seleccionar lo siguiente. Conforme al supervisor de seguridad y salud en el trabajo, se han realizado las actividades siguientes. Si ha existido charlas y difusión del material visual de información sobre COVID en los medios de producción laboral o con periodicidad, o se ha sensibilizado sobre la importancia de reportar casos de presencia sintomatológica del COVID-19 o el uso obligatorio de las mascarillas. Entonces, hacemos clic, clic, clic y automáticamente sale esto y pasamos al siguiente paso. Entonces, ya estamos en el paso número 19 y estamos a punto de terminar y llegamos, al paso 17, que es el procedimientos obligatorios de prevención de COVID-19, son las medidas de prevención colectiva. ¿A qué se refieren estas medidas de prevención colectiva? Pasamos inmediatamente, que son relacionadas a las que tenemos que hacer a nivel de toda la empresa, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que tener? Un listado de actividades principales, de ambientes adecuadamente ventilados, con renovación cíclica del volumen del aire, estableciendo una frecuencia de mantenimiento preventivo semestralmente del sistema, que se va a mantener la distancia social de 1 metro entre los trabajadores y un uso permanente de mascarilla quirúrgica en todo el personal y terceros a la entidad. Toda esta información aparece de forma automática en las medidas de prevención colectiva. Al inicio hablan de 2 metros, acá hablan de 1 metro. Cabe precisar que en los centros de trabajo y personalmente, alguna vez que trabajaba en el Estado peruano, prácticamente trabajamos codo con codo. Es materialmente imposible mantener 1 metro de distancia. Pero vamos a tener que solucionar este tema, por lo tanto ya se está viendo la forma de
mantener distancia social de los compañeros de trabajo mediante turnos, de trabajar lunes, miércoles y viernes, en otros casos martes, jueves y sábado, lo que va a permitir que frene los contagios de COVID-19, ¿no? en los centros de trabajo, tanto privados como públicos. Posteriormente pasamos al siguiente paso, ¿no? Que sale en forma automática, que es que se debe mantener el distanciamiento de 1 metro respectivo. Las reuniones de trabajo y las capacitaciones deben ser en formas virtuales, como ya lo señalamos. Si se realizan reuniones, deben ser con distanciamiento necesario, con uso de mascarillas. El sistema de marcación de ingreso con huella digital queda en desuso, ¿no? Porque ya no podemos estar tocando. Imagínense el foco de contagio, colocar tu dedito y todo lo que tienen y después, ¿no? Entonces están viendo la forma de cambiar esta forma de ingreso. Los puestos de trabajo público en general se coloca barreras físicas para que no tengan protección al trabajador. Los que hemos ido a los centros de abastos de estas grandes cadenas ya tienen ya sus maneras de protección. Tienen definitivamente reducir el aforo, ¿no? Para tener un distanciamiento no menor de 1,5 metros para el caso de campamentos, albergues, residencias. Estamos llegando al paso número 18. En este paso 18 vamos a registrar los procedimientos obligatorios de prevención de COVID, medidas de protección personal. Entonces, registramos e inmediatamente nos sale esta ventanita donde podemos escoger 3 ítems, ¿no? Si es a través de quién se van a brindar los equipos de protección personal. 2. En coordinación de quién se van a implementar las medidas de prevención con el uso de equipos de protección personal. 3. El acopio de equipos de protección personal usados, guantes, mascarillas y otros, serán depositados en contenedores ubicados en puntos estratégicos para el manejo adecuado de este material contaminado. Entonces, respecto al punto número 1, si hacemos clic, va a aparecer quiénes nos van a brindar los equipos de protección personal. Si va a ser el supervisor de seguridad y salud en el trabajo o si va a ser el profesional de la salud en el trabajo. Opción para elegir, podemos elegir cualquiera de ellas. Respecto al segundo ítem, ¿con quién vamos a coordinar? Con el supervisor de seguridad y salud en el trabajo o con el profesional de la salud del trabajo, ¿no? Entonces así que registramos esto y lo cual sale en forma automática y lo único que tenemos que hacer es elegir quién, si el profesional de salud o el supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Pasamos rápidamente al punto número 19, donde tenemos que registrar los procedimientos obligatorios de prevención del COVID-19, la vigilancia permanente. Entonces tenemos que, inmediatamente nos sale esta ventana, donde tenemos que escoger si es para empresas sin puestos con riesgo muy alto o para empresas con riesgo muy alto. Dependiendo de lo que vayamos a consignar, sale automáticamente la información. Entonces eso nos ayuda un montón para seguir con nuestro registro de nuestro plan, ¿no? Eso va a modificar si es con un riesgo muy alto y si es con un riesgo o cuando no tiene un riesgo muy alto. Entonces definitivamente cambia. Pasamos al paso número 20. Recuerden que son 24 pasos. En este paso número 20 vamos a registrar un procedimiento obligatorio para el regreso y recuperación al trabajo. Hacemos clic. Inmediatamente nos sale esta información. Entonces escogemos qué es lo que se adecua a nuestra empresa, a nuestro objeto social, ¿no? Dependiendo de nuestras necesidades y de lo que se está implementando y el contenido de nuestro plan. Pasamos al paso número 21, este paso número 21 que establece los procedimientos obligatorios para el regreso y recuperación al trabajo, donde cual tenemos que tener en cuenta los factores de riesgo, como ya se mencionó, si son edades mayores de 65 años, de distintos tipos de enfermedades, ¿no? que pueda sufrir la persona. Luego de esto tenemos quién es el responsable del cumplimiento del plan. Hacemos clic en esta ventana y inmediatamente nos sale lo siguiente, ¿no? Si el profesional, en este caso nosotros registramos que es el profesional de la salud, quien tiene como responsabilidad la vigilancia médica de los trabajadores y reportar al MINSA
de cualquier caso sospechoso y debe realizar seguimiento del control de la temperatura, la asistencia médica, cuando así se requiera. Los mismos trabajadores son los responsables del cumplimiento del presente documento y el reporte de casos sospechosos mediante el reporte de los síntomas. Entonces, yo como trabajador tengo que reportar si me siento mal o si tenemos al compañero de al lado enfermo. Entonces, tenemos la obligación de realizarlo. Y así llegamos al paso número 23, en el cual tenemos que establecer cuál es el presupuesto y proceso de adquisición de insumos. Sale una ventanita en el cual tenemos que registrar cuánto vamos a gastar en los siguientes 3 meses para prevenir el contagio del COVID-19 dentro de nuestra empresa y nuestros trabajadores. Y finalmente llegamos al paso número 24, en el cual tenemos que subir el documento de aprobación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Tenemos la obligación de hacerlo, ¿no? Registramos quién es el supervisor. En este caso, como es menos de un centro odontológico, menos de 20 personas, solo tiene que haber un supervisor. Cuando excede las 20 personas, ya no tiene que ser un supervisor, tiene que ser un comité que está comprendido por los empleadores, representantes de los empleadores como representantes de los trabajadores. En este caso tenemos solo los supervisores, y el supervisor era la señorita Carolina Martín Cruzolei. Se registra su DNI, su correo, su número telefónico y no queda ahí. Tenemos que subir en PDF la acta de aprobación del acta de aprobación del plan para la vigilancia y prevención del control del COVID. Finalmente, una vez concluido, podemos finalizar y nos sale gracias por registrarte y se genera nuestro certificado, ¿no? Entonces, nuestro certificado de registro, que es de esta forma, ¿no? Es una constancia de registro de las sedes aprobadas, emitida por el Ministerio de Salud. Entonces, con esta constancia ya podemos reiniciar las actividades de nuestra empresa y de nuestro centro de trabajo. Esta constancia se puede obtener de nuestro usuario generado en el Cisco de las empresas, así como nosotros podemos obtener las entidades fiscalizadoras como la SUNAFIL, la SUNAS o los gobiernos regionales pueden obtenerla para luego, al momento de fiscalizar, saber si estás cumpliendo como empresa todo lo que tú mismo, todas las reglas que te has impuesto para prevenir el contagio de COVID-19 dentro de las empresas. Finalmente, agradezco a ICJ la oportunidad que me ha brindado para poder dar la presente conferencia. Espero haber resuelto sus dudas. Esto es nuevo, recién se está implementando desde el día viernes. No tenemos ni 4 días hábiles. Y bueno, estamos para resolver sus consultas a los teléfonos que aparecen en pantallas, el 984-707-491, al 917-093-586. Los esperamos en nuestra fanpage de Ley Abogados o a la página web de leye.com para poder resolver sus consultas. Muchas gracias por su atención. Me despido. Hasta la próxima oportunidad.